muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos a declararlo juntos. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Así es, Señor, danzamos en tu presencia, Rey. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye allí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. A su nombre. Oh, 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 oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más, decláralo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está allí. Más fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Por qué? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está allí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El río de Dios está en el Carmen, amén. Buenos días, amiguitos, bienvenidos un domingo más a la escuela dominical. Esperando hayan tenido una semana bendecida y lleno de éxitos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como es el amor a la familia. Así que antes de empezar me gustaría que invitaras a tus amiguitos a que se puedan conectar al capítulo de hoy día. Así que te voy a dar un minuto para que lo puedas hacer.
Excelente, lo has hecho muy bien. Como ya les mencioné anteriormente, hoy día vamos a estar hablando sobre la familia. Como ustedes saben, nosotros hemos venido hablando sobre el amor y uno de estos temas abarca el tema de la familia. Tú y yo tenemos una familia. Por ejemplo, a veces hay familias pequeñas conformadas por mamá, papá e hijos, y también hay familias grandes donde hay mamá, papá, abuelos, tíos, primos y así. Entonces hay diferentes tipos de familia dependiendo del tamaño, pero siempre están conformadas por una mamá, un papá e hijos. Antes de continuar, me gustaría saber si ustedes saben cuál fue la primer familia aquí en la Tierra. Pues si tú no lo sabes, y si lo sabes, pues lo puedes comentar en la parte de aquí abajo y te estaremos haciendo la entrega de un premio sorpresa. Así que lo puedes comentar y nosotros te vamos a estar premiando. Más adelante les daré la respuesta de cuál fue la primer familia aquí en la Tierra. Si tú sabes la respuesta, la puedes comentar. Entonces, la familia está conformada por mamá, papá e hijos. Cada uno cumple una función, la cual Dios nos deja a través de la guía, a través de su palabra, la Biblia, la cual es una guía en la cual nosotros podemos encontrar muchas cosas que nos direccionan en nuestro caminar hacia Dios y que Dios nos delega como integrantes de la familia. Por ejemplo, la mamá debe ser una mamá que cuide, que edifique su hogar. El hombre debe ser un hombre que sea proveedor para su hogar, y los hijos deben, uno de los mandamientos que deja en la palabra de Dios es honrar a padre y madre para que todo te vaya bien en la vida. Entonces, estos son solo unos cuantos lineamientos, unas cuantas reglas que nos deja Dios, unos cuantos mandamientos que nos deja Dios en su palabra. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchas más cosas que nos deja como estatutos, como reglamentos seguir. Ya, por ejemplo, también nos dice que debemos aprender a llevarnos entre hermanos, no debemos pelear, debemos amarnos los unos a los otros. Si tú a veces te peleas con tu hermano porque no juega contigo, porque no quiere compartir algo, tú debes aprender a demostrarle con el amor que él también debe aprender a compartir, que él también debe aprender a jugar contigo, porque así lo dice en la palabra de Dios. Porque a Dios no le gusta que nosotros vivamos en pleitos, porque a veces como familia nosotros tenemos buenos momentos, momentos alegres, momentos tristes, momentos de tristeza, pero Dios quiere que nosotros estemos en armonía. Y todo esto en base al amor, porque tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, es no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero o egoísta, no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de la injusticia, sino alegrarse de la verdad. Tener amor es saber también sufrir todo, creerlo todo, soportarlo todo. Porque eso es amar, porque Dios es amor. Si tú no sabes amar o si tú no has aprendido a amar, pues no tendrás esto en tu vida. Y todo esto tú lo puedes encontrar en 1 Corintios 13 del 4 al 7, en el cual nos indica qué es el amor. Porque Dios es amor. Y como ya te dije anteriormente, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Hay 3 cosas que permanecen siempre, y son la fe, la esperanza y el amor. Nuevamente vamos a repetirlas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la que siempre va a ser más importante va a ser el amor, porque Dios es amor. Y si tú no sabes amar, pues nunca vas a conocer a Dios, porque Dios nos ha dejado este principio, el cual es amarnos los unos a los otros y amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, esto es un principio que Dios nos ha dejado para poder
reflejarlo a las demás personas y que ellos puedan conocer del amor a través de nosotros, que ellos puedan ver la imagen de Dios a través de nosotros y demostrando ese amor hacia los demás. Y bueno, quería contarles que sobre el reto del cuál fue la primer familia. Pues la primer familia aquí en la tierra fue Adán y Eva. Ellos tuvieron unos hijos que fueron Abel y Caín. Después tuvieron muchos más, pero estas 4 personas fueron las que fundaron la primer familia aquí en la tierra. Y luego Dios les dijo que se multiplicaran y tuvieron más familiares, más hijos. Entonces de ahí parte la descendencia del hombre. Así también, por ejemplo, Jesús, él cuando vino aquí en la tierra, él tuvo su familia terrenal. Su mamá se llamaba María, su papá se llamaba José, y así él tuvo también una familia aquí en la tierra. Otro ejemplo, por ejemplo, fue el de Noé. Noé tuvo su familia, él tuvo su mujer, él tuvo sus hijos, y ellos también fueron una familia. Cada familia tiene un propósito, tiene un plan en esta tierra. Por ejemplo, cuando en el caso de Noé, su plan o su propósito era de salvar a los demás. Pero en ese momento nadie creyó en él. Noé les decía: vamos, construyamos el arca, arrepiéntanse de sus pecados, vamos, va a llover, va a haber un diluvio. Pero nadie le creyó. Entonces Noé y su familia tuvieron un plan, tuvieron un propósito de parte de Dios, pero los demás no quisieron formar parte de ese plan y de ese propósito, porque no creían en lo que iba a suceder, porque no creían que iba a venir un diluvio y tantas cosas más. Entonces no obedecieron a lo que Dios le había dicho a Noé y lo que iba a pasar. Asimismo, cuando Jesús vino aquí en la tierra, él tuvo un plan y un propósito de parte de Dios, el cual era enseñar de la palabra de Dios, enseñar acerca de la salvación y que cada uno de nosotros conociera del Evangelio. Y también que muchas más personas conocieran de la salvación y conocieran del amor de Dios a través de él. Cada familia tiene un plan y un propósito que viene de parte de Dios. Tu familia y mi familia también somos parte de ese plan de Dios, porque la familia es el sueño de Dios. Entonces, no te desanimes si quizás no cuentas con una mamá o no cuentas con un papá, porque siempre vamos a tener una persona que esté apoyándonos, que esté cuidándonos, que esté respaldándonos, que nos cuide cuando estemos enfermos, y esa persona es la que Dios ha puesto en tu vida para que cumplas tú un propósito y tu familia también. Entonces no te desanimes e invita a que más personas conozcan del amor de Dios a través de ti, y compárteles este mensaje para que ellos puedan aprender más acerca del amor que Dios tiene en nosotros.
Muy bien, niños, nos vemos la próxima semana con más sorpresas e invita a más amiguitos a conectarse para que estén atentos a las clases. Nos vemos. Que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a Él a través de la oración, a través de nuestra adoración, pero también la oportunidad de poder escuchar su palabra, su consejo. Cada día necesitamos ser alimentados en nuestra fe, vivificados en nuestro espíritu por medio de su palabra, ya que así como nuestro cuerpo se alimenta para no debilitarse, en nuestra alma también necesitamos alimentarla con su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje Siguiendo a Jesús. Y quiero leer en el Evangelio de Marcos capítulo 1, desde el verso 9 hasta el 13. Dice así la palabra. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto a Jesús. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos. Podemos darnos cuenta que Jesucristo, el Mesías prometido por Dios, hizo su aparición en el mundo de una manera, diríamos, inesperada, de una manera donde pocos se interesaron por su llegada. En su nacimiento, aunque Dios se lo anunció a los pastores que estaban en el campo, y luego en toda Belén y Judea fue dado a conocer dicha noticia: ha nacido en Belén uno que será rey de Israel. Pues unos días se turbó la ciudad, se convulsionó, pero todo fue dejado de lado, debido a que sencillamente había nacido un niño en un pesebre, una mujer quizá campesina, insignificante, y dijeron, bueno, nada de eso puede ser verdad. Aunque el rey Herodes, quien estaba sobre aquella provincia, tomó una decisión de mandar a matar a los niños pequeños porque no le gustó nada la idea acerca de un rey que había nacido, pero Dios se adelantó y mandó a que José escapara a Egipto con su esposa y su niño. Pues de esa manera, cuando Herodes viene y mete la espada, Jesús había sido sacado de allí. Porque Dios cuidaba de él, de la misma manera que cuida la vida de cada persona.
que está en sus manos, de cada persona con quien Él tiene un propósito divino. Y eso es importante que usted y yo entendamos, que si usted es un instrumento de Dios, un instrumento al que Él quiere usar, pues de Él depende de que usted permanezca, de que usted sobreviva, de que usted continúe sobre esta tierra, porque dice Dios, no he acabado contigo, todavía te necesito en la tierra. Me parece que fue la semana pasada que hablamos acerca de que tenemos una carrera por delante. Eso significa que mientras Dios no termine contigo, pues Él no dejará que nada ni nadie trunque el propósito divino. Qué importante es saber eso. Tengo esa seguridad de que Dios soberano es el que maneja nuestra vida de acuerdo a lo que Él tiene pensado. Ahora, una vez que Herodes, quien quería matar a Jesús, murió, Dios mismo le avisa a José que vuelva, pero que no vuelva a Jerusalén o a Belén, sino que se quede en la provincia norte de Galilea viviendo. Así es que dice la palabra que cuando Jesús tenía como 30 años, vino para la región del Jordán, donde estaba Juan Bautista bautizando, vino para ser bautizado. Y eso es lo que nos habla aquí el verso 9, 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Allí estaba el rey creciendo, pasó su juventud, su adolescencia, y ahora pues que llegó el tiempo para empezar el ministerio propiamente, tal como Dios lo había determinado, fue a buscar a Juan. De hecho, ya esto es una lección muy grande para nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, podía él decir, voy a llamar a Juan a que me venga a bautizar. Pero no, Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino donde estaba Juan bautizando, debido a que Juan dice que bautizaba junto al río Jordán, ya que lo que él estaba predicando era justamente llamando a la gente a un arrepentimiento y que las personas que tomaban dicha decisión en un acto de fe descendieran a las aguas, mostrando así que estaban arrepentidos. Hay quienes dicen que esta práctica de bautizar era algo conocido en aquellos días. No creo yo que Dios copie algo de otros. Pero, sea como sea, Dios tomó el bautismo en agua como un punto de partida para este nuevo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el bautismo no solamente es un acto de fe en el que demostramos que estamos arrepentidos. La palabra de Dios dice que es una figura donde la persona es sepultada en las aguas, pero cuando sale de las aguas, Dios está haciendo una obra en él. Queda su viejo hombre enterrado en las aguas y se levanta para vivir
una vida nueva, una vida diferente. Antes no caminaba con el Señor, pero desde ahora en adelante se levanta para caminar con Jesús mientras Dios le permita vivir sobre esta tierra. Y eso es lo que debemos de tener conciencia quienes se van a bautizar y quienes nos hemos bautizado. Que fuimos a las aguas para sepultar nuestros pecados, para sepultar nuestra vieja manera de vivir y para volver a surgir o a salir de entre la muerte para llevar una vida nueva en un mundo nuevo para nosotros, ya que vivimos en este viejo mundo, pero para nosotros es una vida totalmente nueva. El apóstol Pedro habla del bautismo y toma como ejemplo el diluvio que Dios hizo o aconteció en el pasado. Dice que al igual que aquello donde la tierra fue totalmente sumergida en las aguas, y la razón por la que Dios hizo que las aguas crecieran por encima del pico más alto de la tierra para que todo quedara sepultado en las aguas, se debió a que la humanidad entera se había corrompido y Dios había determinado destruir el pecado, como destruyendo prácticamente a las personas. Pero resulta que de esa sociedad antigua, de ese mundo antiguo, hubo un hombre quien caminó con Dios, de quien Dios se agradó y él decidió salvarlo. Y quiero que entiendas esto, que Dios no coge a Noé y lo saca del mundo para llevarlo al cielo, sino que Dios sabe salvar, que a pesar de haber vivido todo el tiempo en la tierra, aun cuando las aguas lo inundaron todo, él fuera salvado por las mismas aguas. Mientras esas aguas ahogaban, llevaban a la muerte, sepultaban bajo un juicio al resto de la humanidad, esas mismas aguas estaban salvando a la familia que Dios había escogido porque halló que Noé había sido justo en su generación. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la idea que la gente tiene cuando Dios dice, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la idea que tienen ahora es ser llevados. Pero Dios no necesita, puede hacerlo, pero piensa en esto. Para Dios no es problema guardarte en medio de la dificultad. Entonces, cuando Pedro utiliza el diluvio para hablar del bautismo, nos muestra que en el diluvio queda sepultado el pecado, pero después que las aguas decrecen, queda en la tierra una persona que Dios la salvó porque le había agradado a él. Ahora, cuando usted desciende a las aguas y es sepultado totalmente, como la tierra fue sepultada, todos sus pecados son eliminados, son sepultados en las aguas, pero cuando usted sale, surge esa nueva vida que agrada a Dios. Ahora, dice la palabra que el Señor Jesucristo vino para ser bautizado por Juan en el
Jordán. Recuerde que Juan estaba llamando a las personas a un arrepentimiento. Estaba diciéndole a las personas que el que robaba ya no robe más. Estaba diciendo que el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. Decía: generación de víboras, hipócritas, no huyan aprendan a huir de la ira venidera de Dios. Vuélvase en arrepentimiento. Y las personas que tomaban la decisión de arrepentirse, pues iban al bautismo, iban a las aguas para de esta manera mostrar que estaban volviéndose a Dios. Ya que el mensaje de Juan también era ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, él espera un pueblo arrepentido, dispuesto a aceptarlo, dispuesto su corazón para llevar una vida diferente. Pero allí viene Jesús también entre esa multitud de pecadores para ser bautizado, como si fuera alguien común y corriente. Pero él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Ahora, Dios le había dicho a Juan: entre ustedes hay uno, y yo te voy a mostrar cuando Él aparezca. Él es el Cordero de Dios. Él es el que dará su vida por el mundo. Juan dice: yo no le conocía, pero Dios me había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, Él es. O sea, Dios le había dicho: bautice, porque usted va a bautizar a alguien que es el Mesías, el Salvador, a quien yo he enviado. Yo creo que a veces los judíos esperaban, no sé, pero la palabra de Dios dice que el Mesías sería hijo de David. Moisés también dijo: un profeta como yo les levantaré de entre mis hermanos. Eso significa que el Mesías iba a aparecer como un hombre común y corriente, con un cuerpo físico como el nuestro. Pero evidentemente, pues las cosas que él iba a hacer definitivamente serían grandiosas, maravillosas, de tal manera que cambiaría la vida no solamente de las personas, sino también de toda la nación de Israel. Por eso él era el gran Salvador. Cuando Jesús aparece para ser bautizado por Juan, nosotros sabemos la historia, que Juan lo reconoció y él, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acerca para ser bautizado y dice la palabra que Juan se resiste y dice: no te puedo bautizar porque tú eres mayor que yo. Yo necesito ser bautizado por ti. Juan sabía que a pesar de que él era un hombre llamado por Dios, mas no era un hombre justo o perfecto, que él sí necesitaba un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús le dijo: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Algunos han dicho que estas palabras tienen que ver con que era justo que Jesús se dejara bautizar por Juan, ya que se estaba identificando con su pueblo. Y tiene razón. Por otro lado, se ha dicho que es justo porque Él vino para manifestar la justicia, para ser nuestro ejemplo, para que nosotros sigamos ese ejemplo.
si Él sin ser pecador vino para ser bautizado, ¿cuánto más nosotros que hemos fallado a Dios necesitamos arrepentirnos, necesitamos ir a las aguas del bautismo para ser perdonados, para ser limpiados de nuestros pecados y para el que el Señor nos dé una conciencia limpia y podamos servir al Señor con toda libertad? La palabra de Dios dice que luego Juan vino y lo bautizó. Y exactamente sucedió lo que Dios ya le había anticipado a Juan. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. Y ocurrió. También la palabra dice que hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Y bueno, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. De esa manera, pues, Dios confirmó que Jesús era el Mesías prometido. De esa manera, Él confirmó que acababa de llegar aquel que había estado prometiendo aún desde el momento mismo que Adán y Eva pecaron. Recordemos que Dios dijo una palabra a la mujer: habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Un hijo de la mujer se levantaría para herir a un descendiente de la serpiente en la cabeza. Y ese es Jesús. Estamos de acuerdo con eso, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero también Jesús vino como hombre, porque vino para ser nuestro ejemplo. Él vino para dejarnos marcado el camino de lo que nosotros también debemos de hacer. Si tú te llamas cristiano, debes de seguir su ejemplo, debes de seguir sus pisadas. Jesús vino para ser bautizado, pues no sé qué esperas tú también para tomar esa decisión. Es verdad que ahora en tiempo de pandemia no hemos estado haciendo esto por evitar contagios, no solo de mi persona, sino también de las personas que pueden o desean el bautismo. Pero conozco muchos que han tenido la oportunidad y es algo que lo han retrasado por años sobre años, porque no han querido tomar un compromiso sincero con el Señor. Todavía quieren mantenerse al otro lado y no han querido cruzar para entrar en el reino de los cielos. Pero es importante que nosotros sigamos el ejemplo que nos dejó Jesús, obedeciendo en todo. Dijo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, la palabra de Dios dice que luego que Jesús fue bautizado, Dios confirmó a través de la palabra que Él era el Hijo amado en quien Él tenía contentamiento, pues era alguien que hacía la voluntad del Padre, y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Ahora, piensa por un momento qué es el desierto. En el desierto es un lugar donde en las noches corre fuertes vientos,
es un lugar árido, en el día muy soleado, mucho sol. Prácticamente no es un lugar para vivir cómodamente. Pero el Espíritu Santo los llevó a ese lugar quizás para que en la soledad Él pueda tener una perfecta comunión con el Padre, debido a que iba a empezar su ministerio en la tierra. ¿Qué nos indica eso? De que cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a dar los pasos imitando y siguiendo a Jesús, el Espíritu mismo nos va guiando a hacer lo que es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo mismo nos va a impulsar para orar, para ayunar, para leer la palabra de Dios. Es algo que no va a surgir de nuestra carne, más bien es algo que ahora el Espíritu que habita dentro de nosotros nos está guiando a hacerlo. Y el ayuno es una de las maneras como nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual, donde nos dedicamos enteramente a Él. Y es allí donde nosotros podemos recibir esa fortaleza para vencer las pruebas que puedan venir de parte del enemigo, las pruebas que puedan venir de cualquier frente, de cualquier lugar en esta vida. Ahora, dice la palabra que estuvo allí ayunando 40 días, 40 noches. En la palabra se habla mucho del número 40 y siempre vamos a darnos cuenta que 40 significa prueba, 40 significa tribulación, es un tiempo donde nuestra vida va a ser zarandeada, pero cuando nosotros estamos en una perfecta comunión con Dios, Dios nos sacará de allí victorioso. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue impulsado al desierto, impulsado por el Espíritu Santo. Pero también después de aquellos 40 días, dice que siguió en el poder del Espíritu Santo. Las pruebas no son causa para que usted caiga, no es algo para que usted se desanime, no es algo para que usted se ponga a llorar. Las pruebas sencillamente muestran que tenemos un Dios poderoso. El apóstol Pablo dijo que ninguna de las pruebas que han venido a nuestra vida son más allá de las fuerzas humanas, porque Dios es fiel que no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar o resistir. Eso significa que las pruebas que usted esté pasando en su vida, pues muchos las han soportado. Muchos han salido victoriosos. Y si nosotros por cualquier otra cosa no la pasamos, no significa de que, Dios me dejó probar más de lo que yo podía aguantar. No, vinieron a la medida de los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente para poder resistir. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en los días de su carne, ¿significa eso? Mientras Él vivió en un cuerpo físico como nosotros, dice con clamor y lágrimas, suplicaba al que le podía librar de la muerte, esto es, a Dios. Y yo creo que eso fue lo que mayormente Jesús hizo mientras estaba en el desierto, clamando el favor de Dios, fortaleciéndose espiritualmente para poder
resistir las pruebas que pudieran venir en el futuro. Entonces, esos días de prueba van a venir a nuestra vida. No sabemos cuándo, en qué momento. Por lo tanto, pues debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Y para vestirnos con la armadura de Dios, recuerde que eso no es una vestidura física, no es algo que nos ponemos, más bien es algo que lo hace Dios. Pero nuestra parte sencillamente es buscarle a Dios en oración, que Él sea el que nos vista y que estemos preparados como soldados para poder resistir cuando venga el día malo. Y estando allí, en ayunos, habiendo terminado ya, dice la palabra que vino el diablo para tentarlo. Vino el diablo para tentarle. Y si Jesús nos dejó marcado el camino para que nosotros sigamos sus pisadas, significa que la vida de Él para nosotros es un ejemplo. Que las cosas que le pasaron a Él son cosas que se pueden repetir en nosotros también. Que así como Él las pudo resistir la tentación, así como Él pudo vencer, ¿no? Nosotros también podemos hacer lo mismo. Y sabemos que cuando vino el diablo para tentarle, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. El Señor sacó la palabra para resistir al enemigo. Eso indica que nosotros también es lo mismo que necesitamos hacer. Sacar la palabra oportuna. Una palabra que prácticamente estará en nuestra boca. La pondrá el Espíritu Santo, la adecuada para poder salir victoriosos en cualquier prueba que el enemigo nos pueda poner. Pero para eso necesitamos nosotros cada día ir a la palabra, ser alimentado por ella. Y Dios, que conoce todas las cosas y que se puede adelantar a cualquier situación, te llevará justamente a leer la palabra que necesitas, porque en un momento más adelante la vas a necesitar. Dios habla a través del devocional. Dios habla a través de lo que tú le buscas en su palabra. Él le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso? Que también nosotros cuando oramos y buscamos el rostro de Dios, podemos ser librados de tentaciones, podemos ser librados de pruebas. Y si Dios permite que venga la prueba, Él nos va a sacar en victoria. Él va a permitir que nosotros podamos vencer, resistir al diablo, y dice, y el diablo huirá de vosotros. La manera como resistió Jesús al diablo allí en el desierto fue a través de la palabra. El diablo decía una cosa, escrito está, y Jesús decía, pero escrito también está esto. Y si la palabra de Dios no está abundantemente morando en su corazón, es imposible que usted pueda echar mano de ella para resistir al enemigo. Las promesas de Dios son las que nos permitirán declararlas al enemigo, hablar con fe para que él no pueda seguir insistiendo en lo que quieres que tú hagas. Pensando un poquito en la caída de Eva. Dios había dicho una palabra, pero resulta que vino la serpiente a moverla de esa palabra, con que Dios ha dicho que no comáis de este fruto, de los frutos de los árboles.
Y dice la palabra que ella dijo, sí, de los árboles podemos comer, menos de uno. Exactamente lo que Dios había dicho. Pero dijo ella, la serpiente, no es como Dios dice, no morirás. Y se puso a hablar con el enemigo y el enemigo la llevó a convencerla y hacer lo que Dios había dicho que no haga. De esa manera llevó a que ellos fueran afectados por el mal. Porque recuerden que Dios los llamó a ellos, o mejor dicho, los hizo para bendecirlos. Dice que los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, o sea, sean fructíferos. Multiplíquense, la multiplicación estaba sobre ellos. Y esto no tiene solamente que ver con el hecho de que se multiplicaría la raza humana, sino en todas las áreas existe una información de multiplicación. Tú siembras un grano de maíz y se multiplica luego muchos, lo que llamamos una mazorca, ¿no? Siembras uno y recoges muchos. De la misma manera, en cada uno de nosotros existe esa información, que tú seas fructífero, que lo poco puede multiplicarse, sobre todo cuando nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero cuando vino el enemigo y el hombre se dio lugar, dejándose engañar por la palabra del enemigo, vino la maldición, vino la muerte, vino la ruina. Recuerden que una de las cosas que dijo Dios era, la tierra se volverá maldita por tu causa. Resulta que querrás cultivarla y espinos y cardos crecerá, y con el sudor de tu frente tendrás que comer el pan de cada día. Es decir, que antes de eso, el hombre tenía que labrar la tierra, pero no crecerían los espinos y cardos, las escobas, la mala hierba. El trabajo sería mucho más fácil, la multiplicación todavía mayor. No habría enfermedad, no habría muerte, habría vida, luz, multiplicación, frutos, todo el bien que tiene Dios para dar. Pero esa desobediencia trajo lo malo, de allí la palabra maldición, lo malo. Entonces, cuando aparece Jesús, el diablo también quiso hacer lo mismo con él, para que la palabra que había dado Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese Hijo amado fallara y la maldición viniera a su vida. Eso era lo que intentaba. Pero resulta que él pudo resistir a toda mentira y a toda palabra engañosa. Por eso es que tú no te maravilles, no te sorprendas de que quieres servir a Dios y siempre aparecerá algo que intentará desviarte, siempre aparecerá algo que intentará llevarte a hacer lo malo. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta cómo Jesús pudo resistir al malo. Cómo vinieron a calumniarlo, cómo vinieron a él a insultarlo, pero cómo él podía cada día resistir, defenderse con un espíritu de humildad y de mansedumbre. Cómo quisieron muchas veces afectar su vida, mas él estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad del
Padre. De la misma manera, usted y yo debemos de saber que estamos aquí para obedecer al Padre, no para obedecer ninguna palabra que sea contraria a la de Dios. Pero para eso tenemos que estar familiarizados con su palabra para saber qué dice Dios. Y lo que no está aquí es palabra del enemigo. Entonces, volviendo al caso de Eva, cuando Satanás dijo, no moriréis, Dios dijo, morirás, el día que comas morirás. Él dijo, no morirás. Eso no estaba en la palabra de Dios, eso no estaba en el dicho de Dios. Por lo tanto, debió desecharlo. Pero ella no hizo eso. Y a causa de eso, Dios declaró algo, dijo algo que nosotros debemos de entenderlo. Dijo Dios, habrá enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer. Enemistad. ¿Quién creó esa enemistad? Dios. ¿Por qué la creó? Porque imagínate, allí en un ratito que se vieron, se habían hecho amigas y estaban conversando y la llevó a hacer eso. Dios determinó que hubiera una enemistad entre la serpiente y la mujer. La mujer hoy es la iglesia. El mensaje que nos da es que la serpiente nunca querrá el bien para ti. Siempre te llevará a desobedecer a Dios. Ella intentará que la bendición no esté sobre nuestras vidas, sino que la maldición nos alcance. Eso fue lo que logró en el huerto del Edén. Fue lo que intentó hacer Satanás cuando Jesús estaba en el desierto. Por eso vino a tentarle. Pero vemos que Jesús no se dejó engañar por ninguna de las propuestas que él le hiciera. Y es de la misma manera que usted y yo debemos y tenemos que resistirle y solamente obedecer a la palabra de Dios. He llamado a este mensaje siguiendo a Jesús, es decir, viendo algunas cosas de cómo él enfrentó al enemigo, viendo lo que él hizo por obediencia, fue para ser bautizado. Cuando sale de las aguas, él es lleno del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo que vino sobre él fue el que lo impulsó al desierto a ayunar. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro guiador. Por eso dice que el que es hijo de Dios, todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guió al desierto a buscar la comunión con Dios, a llenarse de su gracia divina, porque lo que venía iba a ser fuerte. De la misma manera, el Espíritu Santo está en ti para impulsarte a sumergirte en la palabra de Dios, a leer, a escudriñar, pondrá hambre de buscar a Dios, de ayunar, deseos de orar, para que puedas resistir en el día malo. Solamente que nosotros debemos de ser muy sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Solamente que nosotros necesitamos dejarnos llevar por su impulso, porque de esa manera pues podemos ser usados de una manera muy poderosa. Y debemos de aprender esto porque también en nosotros está la carne, están nuestros pensamientos que pueden llevarnos a un lado contrario. Está la voz del enemigo que puede quererte llevar incluso a pecar, ¿no?
El Espíritu Santo lo impulsa al desierto, el Espíritu Santo a nosotros nos puede llevar a un lugar donde tengamos que enfrentar una prueba. Pero Dios, que lo sabe todo, se adelanta. Dios, que está con nosotros y que quiere que no fallemos, pues Él va a darte juntamente con la prueba la salida, ¿no? Es decir, que Dios cambia el problema en una oportunidad para traer bendición sobre nuestras vidas, ¿no? No pensemos que si ayunamos, si oramos, no vamos a ser probados. Sí, lo único que la palabra de Dios dice es que nos va a dar la victoria. Que quizás te enfermas, pero Él va a mostrarte un milagro. Que quizás mañana tendrás una escasez, pero esa escasez va a ser una oportunidad que Él la va a convertir en un milagro para tu vida. Y la vida cristiana es realmente así. Ver la mano de Dios, cómo nos saca de situaciones difíciles, ver cómo la mano de Dios se glorifica, donde aparentemente estamos ya en un camino sin salida, Él aparece para darnos la salida. Por eso es que la palabra, Dios le dijo en una ocasión a alguien, estad quieto y ved la salvación de Dios. En otras palabras, espera que Dios vendrá en tu auxilio. No te desesperes, confía en Él, pues Él te salvará, Él te dará una salida. Dice la palabra que el gozo del Señor es el que nos da la fuerza. ¿Qué significa eso? Gocémonos y deleitémonos en nuestros Dios. Pues Él nos va a dar esa fortaleza para seguir adelante. Ahora, recuerde que Satanás, la palabra Satanás significa adversario, ¿no? Es decir, vendrá Él para oponerse, para levantarse, para que tú no puedas avanzar. Será alguien en contra nuestra, en contra de lo que Dios quiere. Ese es Satanás, ¿no? Y siempre vendrá a atacarnos poniendo dudas en nuestra mente o poniendo pensamientos de derrota, haciéndonos creer que ya todo está perdido. Y a veces utiliza a las personas que están a tu alrededor para hablarte cosas negativas, para inducirte a apartarte de Dios. Todo eso hace el adversario, todo lo que va en contra de la voluntad divina, ¿no? Pero el Señor nos llevará siempre de victoria en victoria y de poder en poder. Por eso fue que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido, porque Él es nuestro ejemplo. Si Él pudo y Él ahora está con nosotros, en nosotros, Él mismo será quien nos dará la victoria, ¿no? En las tentaciones y en las pruebas, Dios está con nosotros para ayudarnos y para llevarnos a tomar las mejores decisiones, a vencer todos los obstáculos que puedan ponerse frente a nosotros, porque el perseverar nos permitirá alcanzar las metas en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Él, pues Él es el que nos llevará a la victoria. En este momento quisiera orar por ti, que quizás estás pasando por momentos de dificultad, por momentos de prueba. Dice la palabra que
acudamos con toda confianza al trono de la gracia de Dios para recibir de Él el oportuno socorro. No sé cuál pueda ser tu situación hoy, pero Dios te ha puesto allí para escuchar esta palabra, para recordarte que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solo ni nos dejará, que el Espíritu de Dios reposa sobre ti para darte el poder, para darte la fortaleza y vencer. Así es que yo te invito a que inclines tu rostro, sencillamente tú dile, gracias Señor por todo lo que hasta aquí me ha tocado vivir y yo voy a orar por ti. Creo firmemente que Dios escucha nuestra oración y que Dios puede cambiar las circunstancias. Que la maldición se va y la bendición viene cuando nos volvemos a Él pidiéndole su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos vengo ante ti, Señor, y oro por cada persona que hoy necesita de tu ayuda. Pido que tu mano sea extendida, Señor, para levantar al caído, para el que está caminando entre dudas, ahora mismo sienta y tenga el poder de tu Santo Espíritu sobre él, para tomar nuevas fuerzas, para levantarse en autoridad y para empezar a alabar en su corazón al Dios de los cielos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Oro por aquel que está enfermo. Dios, ahora mismo empiece a desaparecer todo malestar, toda enfermedad. Y oro porque ese cuadro de enfermedad sea cambiado por uno de salud, de bienestar, porque toda enfermedad desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, porque tú suplas la necesidad. Así como enviabas cuervos a alimentar a Elías allí en la cañada, de la misma manera hoy Dios intervenga trayendo provisión a tus hijos que hoy, Señor, se vuelven a ti para pedir y que supla su necesidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted siempre tiene instrumentos para hacer su obra. Úsanos, Dios, también. Permítenos ser esa mano, Señor, a través de la cual hoy trabajas para bendecir a las personas que necesitan de esa ayuda en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hogares donde hay contención, donde hay dificultad. Trae paz en este día. Tu Espíritu Santo sea tomando el control y derribando todo argumento y obra del diablo. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno.